Los New York Knicks se enfrentan a decisiones difíciles este verano, empezando por Karl Anthony Towns. Los Knicks gastaron más dinero en una agencia de jugadores que cualquier otro equipo de la NBA esta temporada, canalizando casi $130 millones a Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Jalen Brunson. Mejorar el rendimiento de los Knicks pondrá a prueba esos vínculos históricos con, por ejemplo, Leon Rose y sus clientes, porque hay que distinguir entre Leon Rose el agente y Leon Rose el ejecutivo. Y si la franquicia quiere poner fin a la quinta sequía de títulos más larga de la NBA, probablemente implicará desprenderse de uno o más de sus apreciados clientes. Este es el caso casi con toda seguridad si los Knicks quieren entrar en la puja por un jugador como Giannis Antetokounmpo. Pero antes quiero explicaros una cosa, esto no va de hate a Karl Anthony Towns ni nada por el estilo. Towns es un jugador maravilloso, tiene unas cualidades impresionantes, sobre todo en ataque, pero no destaca tanto en defensa. Los Knicks han terminado frustrados por la defensa del dominicano en esta serie contra Indiana Pacers, una serie donde los Knicks han caído eliminados. Y podéis hablar mucho, por ejemplo, de Jalen Brunson, pero Jalen Brunson es el jugador franquicia de los Knicks. No es Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns llega a los Knicks para complementar y potenciar a Jalen Brunson, no al revés. De hecho, es evidente que Towns, originario de New Jersey, viste con orgullo la camiseta naranja y azul de los Knicks. Superó una lesión de rodilla en la final de conferencia promediando 24,8 puntos y 12,2 rebotes, manteniendo bajo control sus faltas durante gran parte de la serie. Sus rachas anotadoras, sobre todo en el quinto partido, impulsaron a los Knicks durante largos periodos, pero la realidad es que no pudo defender y debe de mejorar esto de su juego. Los Pacers se aprovecharon de su evidente debilidad durante toda la serie, no en un solo partido. Estuvo notablemente ausente en transición, en el perímetro fue un desastre, en la pintura no tuvo pegada. En los 6 partidos, Towns, que mide 2'13", registró un solo tapón. Es la primera vez desde que los tapones se convirtieron en una estadística oficial, desde la década de 1970, que un pívot registró un tapón o menos en las finales de conferencia jugando al menos 200 minutos en la serie. Esto no puede pasar. Durante toda la temporada, Towns fue la base de la aclamada alineación titular de los Knicks, una alineación formada por Brunson, Mikal Bridges, Hart y Anunoby, pero los Pacers los arrasaron. El hecho es que los Knicks acaban de gastar $152 millones en una alineación que produjo la segunda peor defensa en las finales de conferencia desde que comenzó el seguimiento de las alineaciones en 2008. La alineación de Brunson, Bridges, Hart, Anunoby y Towns perdió por 126,1 puntos por cada 100 posesiones ante Pacers, la segunda mayor cantidad de puntos permitidos por posesión entre las 63 alineaciones con al menos 50 minutos jugados en las últimas 18 finales de conferencia. La única alineación de las finales que sufrió un duro golpe fue la defensa de los Raptors de 2016, y ese equipo el siguiente año sufrió una reestructuración por completo. Y ojo, con esto no quiero decir que los Knicks vayan a reestructurar su plantilla al completo. Tienen un roster equilibrado, tienen un roster muy interesante que con 2 o 3 pinceladas pueden plantarse en unas finales de la NBA y por qué no ganarlas. La raíz del problema es que Brunson y Towns son superestrellas en un solo sentido. Para llegar a las finales un equipo puede encubrir una de esas deficiencias defensivas, pero es casi imposible ocultar ambas. Es más fácil proteger a un base en ese extremo de la cancha, pero no a un jugador de 2'13", como si fuera 30 centímetros más pequeño. Hay que recordar que Towns jugó todas las finales de conferencia del año pasado sin registrar un solo tapón, y los Wolves posteriormente traspasaron a su ex primera selección del draft. Por lo que si buscamos ciertos movimientos, encontramos 3 posibles trades con los que pueden mejorar los Knicks. Por ejemplo, en un trade por KD, los Suns recibirían a Karl Anthony Towns y un pick swap de primera ronda de los Knicks en 2030. Washington Wizards se incluiría en este movimiento y recibirían a Miles McBride, Josh Hart y su propio pick de 2026 top 8 protegido, mientras que los Knicks se harían con Kevin Durant y Richaun Holmes.
Los Knicks con este movimiento incorporan a un grande de todos los tiempos como es Kevin Durant. Obviamente los detalles dificultan que los Suns y los Knicks intercambien directamente a KD por Towns debido a que sus contratos no se ajustan perfectamente, y es por esta razón que Washington Wizards entraría como tercer equipo, donde se incluirían jugadores como Deuce McBride de 24 años y recuperando todos sus derechos de selección de primera ronda de 2026 a cambio de asumir el contrato de Josh Hart. En el caso de KD, este no encaja tan bien en Nueva York como Antetokounmpo, pero incluso a su edad es un defensor mucho mejor en general que Towns, y quizás lo más importante es que no está en la lista de 57 millones de dólares anuales durante las próximas 3 temporadas. Si Durant no funciona en Nueva York, los Knicks pueden dejarlo ir y tener mucha más libertad financiera. Si Towns no funciona la próxima temporada, todavía tiene contrato por 61 millones de dólares en la temporada 27-28. Si nos vamos por ejemplo a la opción Giannis Antetokounmpo, esta es la mejor opción que tienen los Knicks. Un trade donde Nueva York recibiría a Giannis y Milwaukee recibiría a Karl Anthony Towns, Tyler Kolek, la selección de primera ronda protegida de 2026 de Washington y 2 pick swaps de primera ronda de 2026 y 2030. Lo primero de todo, debes de convencer a Giannis para que juegue en los Knicks, para que quiera ir a los New York Knicks, pero teniendo en cuenta las pretensiones del jugador, el hecho de que si sale de Milwaukee quiere ir a un mercado grande, se hablaba de, por ejemplo, Miami, aunque es un mercado intermedio, Los Ángeles o, por ejemplo, Nueva York, los Knicks encajan a la perfección. Y seamos sinceros, una dupla Jalen Brunson-Giannis Antetokounmpo a priori sería el camino más sencillo para los Knicks de cara a llegar a unas finales de la NBA y por qué no ganarlas. Franquicias como Golden State Warriors, Houston Rockets o San Antonio Spurs estoy seguro que van a pujar por el griego, pero también aquí hay que tener en cuenta cómo está la conferencia oeste y cómo está el este. Si buscas el camino más sencillo para llegar a las finales de la NBA, los Knicks te siguen beneficiando porque la conferencia este es más débil que la conferencia oeste, una conferencia donde cada vez hay más rivalidades, cada vez hay más nivel, donde los equipos ya no son solo presente, sino también son futuro y no van a parar de crecer. Este movimiento parece sencillo, no lo sería, pero es un golpe sobre la mesa el que daría a New York Knicks por todo lo alto. Y por último, está la opción Mikal Bridges, un trade donde los Knicks recibirían a jugadores como Daniel Gafford y Caleb Martin a cambio de desprenderse de Mikal Bridges y mandarlo a Dallas Mavericks. Por alguna razón, Bridges nunca encajó del todo con los Knicks a lo largo de la temporada regular, lo hemos visto. Este trade hace que los Mavs sean más equilibrados y ayuda a resolver su defensa perimetral, un problema desde que se desprendieron de Dorian Finney-Smith y Derrick Jones Jr. Tras ganar la lotería del draft por Cooper Flag, los Mavs se encuentran repentinamente con un bloqueo en su frontcourt y una necesidad imperiosa en la posición de Bridges. Los Mavs pueden decir todo lo que quieran de Cooper Flag, un jugador que mide 2'03" y que puede jugar como alero junto a Anthony Davis y a uno de Dereck Lively o Daniel Gafford, pero lo que realmente necesitan es un defensor como Bridges, porque no vas a tirar de un Cooper Flag adolescente ni de un Klay Thompson de 35 años. Esto significa traspasar a uno de tus muchos pivots. En el caso de Daniel Gafford es un monstruo en la pintura, representaría una mejora con respecto a Robinson, además de ser mucho más fiable en caso de lesiones, y si bien Robinson representa una amenaza para los bases de los Knicks, no tiene el mismo calibre espaciador que tiene Daniel Gafford, que promedió 20,6 puntos por 36 minutos la temporada pasada, en comparación a los 10,8 de Robinson. Porque recordar, los Knicks han terminado frustrados por la defensa de Karl Anthony Towns, y los Knicks van a tener que cambiar algo si quieren llegar a las finales de la NBA. Pero lo que de momento sabemos es que Jalen Brunson y Karl Anthony Towns como dupla estrella son brillantes en ataque, pero no tanto en defensa. De hecho, son el punto débil de los Knicks que les puede impedir alcanzar las finales de la NBA en las próximas temporadas si algo no cambia en la franquicia de la Gran Manzana.